Los Salmos, la oración de Israel y de la Iglesia. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, para que con toda sabiduría se enseñen y aconsejen unos a otros, y con un corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cánticos inspirados. Salmo 77. A voces clamo a Dios, a voces clamo con insistencia a mi Dios. Que me escuche enseguida. En mi angustia te busco, Señor mío. Te tiendo mis manos sin descanso y rechazo todo consuelo. Me acuerdo de Dios entre gemidos, meditando mi espíritu languidece. Tú sujetas los párpados de mis ojos, me agito sin poder hablar. Considero los días antiguos, los años remotos. Recuerdo de noche tocando la ira, mi corazón medita y mi espíritu indaga. ¿Es que el Señor nos rechaza para siempre y deja de ser propicio para nosotros? ¿Se habrá agotado para siempre su misericordia? ¿Se habrá terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios su bondad o ha cerrado con ira sus entrañas? Y me digo, qué pena la mía, se ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las proezas del Señor. Sí, recuerdo sus antiguos portentos. Considero tus obras magníficas, considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que obra maravillas y mostraste a los pueblos tu poder. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar y tembló. Las olas se estremecieron. Las nubes descargaban sus aguas, retumbaban los nubarrones. Los rayos zigzagueaban. Rodaba el fragor de tu trueno y los relámpagos deslumbraban el orbe. La tierra retembló estremecida. Tú te abriste un camino por las aguas, un sendero por las aguas caudalosas, y no quedaba rastro de tus huellas. Guiaste a tu pueblo como a un rebaño por la mano de Moisés y de Aarón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 77. En cuanto al género, podemos ver dos partes significativas en este salmo. La primera parte, que serían los versos 2 al 11, presentan una larga lamentación del orante, quizá por la situación personal o quizá también por la situación del pueblo en general. Una crisis social, una crisis general, una situación difícil que puede estar viviendo el pueblo por los plurales que utiliza sobre todo en algunos momentos el orante. Ciertamente, en algunos salmos, la lamentación
es parte de un salmo de súplica, pero aquí, salvo uno o dos versos que encontramos súplica, se resalta más el aspecto de esa lamentación. Incluso faltan algunos otros elementos de un salmo de súplica, como la promesa de acción de gracias o de cumplir los votos, como la expresión también de confianza, incluso esas peticiones claras o los imperativos que son constantes en el salmo de súplica. Así que esta primera parte del salmo es sobre todo una lamentación. El orante pues se queja, lamenta su propia situación o la del pueblo. La segunda parte, los versos 12 al 21, son como un himno histórico, un recordatorio de todas las obras grandiosas que fue realizando Dios con su pueblo. Es difícil poder datar el salmo o ubicarlo en alguna situación histórica. Si se trata de una lamentación del pueblo o general, pues puede pensarse en la situación del destierro. Lo más probable, incluso por la semejanza de algunos textos con Isaías, que también la segunda parte de Isaías la ubicamos en esas épocas del destierro. ¿Cómo podemos estructurar el salmo? ¿Cuántas partes podemos ver? Como hemos comentado, en el salmo podemos ver estas dos grandes partes, del verso 2 al 11, como esta lamentación, y luego los versos 12 al 21, este himno histórico. Pero además de esto podemos ver otras divisiones internas. La primera parte, del 2 al 11, los versos 2 al 3 mencionan de alguna manera algo de súplica, la situación que está viviendo el orante, pero como una súplica. Los versos 4 al 7 ya describen propiamente esa situación, pero sobre todo como la sensación interna del salmista. Los versos 8 al 11 son una serie de preguntas retóricas que pues expresan también esa situación del orante, pero respecto a Dios. La situación que estoy pasando ahora, ¿será porque Dios me ha olvidado? ¿Dios se ha olvidado de su bondad? Luego, en la segunda parte del Salmo, los versos 12 al 21, 12 y 13 son una pequeña introducción general a esa parte, de un sentido general de lo que hace Dios. Luego los versos 14 al 16, también una descripción general de las hazañas que hace Dios, y los versos 17 al 21, ya una descripción propiamente de las obras o hazañas que hizo Dios, especialmente en la liberación del pueblo estando en Egipto y el camino por el desierto. Comentario. Primera parte, versos 2 al 11, esa lamentación. Si esta parte primera está centrada particularmente en la expresión o situación del orante, la segunda parte estará centrada en las obras de Dios. Por lo tanto, en esta primera parte pues se resalta la primera persona. Llama la atención cuánta presencia hay ahí de estos pronombres personales o de estos verbos en primera persona, porque va a resaltarse la situación del orante. A voces clamo a Dios.
A voces clamo con insistencia a Dios que me escuche enseguida. Recordamos, por ejemplo, también el Salmo 3:5. Sí, a voz en grito clamo al Señor, Él me escucha desde su monte santo. También el Salmo 142:2. A voces clamo al Señor, a voces suplico al Señor. Esta expresión a voces o a voz en cuello, es decir, se trata de la súplica en voz alta, en voz fuerte, incluso casi como hasta de grito. Es normalmente la expresión que se utiliza cuando hay una aclamación con urgencia. Incluso el orante dice aquí que me escuche enseguida. Y luego dice, clamo con insistencia. Entonces, expresando la situación grave que está pasando el orante. Se refiere a Dios, dueño mío. Primero clamo a Dios y luego dice, en mi angustia te busco, Señor mío, o sea, dueño mío. Esta cercanía también con que se le pide a Dios es para tratar de sentir a Dios cercano. Cuando una persona sufre, siente que Dios está lejos, entonces utiliza estas palabras, mi Dios, mi dueño o dueño mío, es decir, para tratar de urgir también esa cercanía o a esa acción de Dios. Entonces, dueño mío. Y luego dice él que se siente angustiado, se siente sin descanso y sin consuelo. En mi angustia te busco. Hemos comentado esta palabra de la angustia, esa misma raíz de donde viene la palabra angosto, es decir, estrecho. O sea, mi angustia, cuando no puedo respirar, cuando me siento oprimido, esa es la angustia. En mi angustia, y luego sin descanso. No puede la persona tener un respiro, o sea, es constante el dolor, constante el sufrimiento, y luego pues no se siente consolado. Rechazo todo consuelo, es decir, no me ayuda ningún consuelo porque no alivia mi situación. También el Salmo 9:11, el Salmo 14:2, el Salmo 22:27, podemos confrontarlos para ver esta misma experiencia del orante cuando se siente lejos, cuando se siente abandonado por Dios. Versos 4 al 7, encontramos aquí esta situación interna, ya una descripción de lo que él está pasando. Me acuerdo de Dios entre gemidos, meditando, mi espíritu languidece. Tú sujetas los párpados de mis ojos, me agito sin poder hablar. ¿Ven? Considero los días antiguos, los años remotos, recuerdo de noche tocando la lira, y mi corazón medita y mi espíritu indaga. El recuerdo glorioso del pasado, o sea, me acuerdo de Dios, o acordarse de Dios, o pensar en Dios, no le ayuda en estos momentos al orante. Me acuerdo de Dios, pero gimo. Yo medito en Dios, pero mi espíritu languidece. Es decir, el espíritu languidece quiere decir que se está apagando. El espíritu
es el que da ánimos, el que da aliento, pero aquí el espíritu languidece, el espíritu se apaga, el espíritu no da ánimo, está casi abatido. Y dice, tú sujetas los párpados de mis ojos. O sea, no puedo ver la luz. Sujeta los párpados, quiere decir que estos guardianes de los ojos que los mantienen abiertos para ver la luz, ahora no puede abrir los ojos, no puede ver la claridad, no puede ver por dónde. Me agito sin poder hablar, o sea, ni siquiera le salen palabras. Los salmistas son muy dados a la utilización de este tipo de imágenes tan descriptivas, donde todo el cuerpo participa del dolor de la persona. Pensamientos, pero igual agitación, sin ganas, ojos cerrados, este abatimiento que está sintiendo la persona o el orante, sin luz, sobresaltado, agitado. Considera, él dice, considero los días antiguos, los años remotos, los recuerdo de noche tocando la lira. Mi corazón medita, mi espíritu indaga. Parece que este dolor se puede hacer oración. Cuando dice, los recuerdo tocando la lira, bien, puede tratarse de que este recuerdo o esta meditación se hace oración, o bien se hace como un estribillo que se repite y se repite. Como que eso que Dios hizo ya nada más se repite y se repite, pero no le da sentido a mi vida. Podría pensarse un poco de esa manera. Pero dice él, mi corazón medita, mi espíritu indaga, o sea, se pregunta por qué. Hay una meditación sobre la situación actual. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué será lo que sucede? ¿Por qué estoy en esta situación? O sea, hay un constante preguntarme internamente por esto. Y los versos 8 al 11, con esta serie de preguntas retóricas, pues el orante expresa lo que él se pregunta en el interior. Es que el Señor nos rechaza para siempre y dejará de favorecernos. Cuando se le pide a Dios que muestre su rostro en muchos de los salmos, es que me sea favorable, que no me dé la espalda. Entonces, aquí están los dos términos contrarios. ¿Qué será lo que sucede? ¿Por qué me está pasando esto? ¿El Señor nos rechaza o ya dejará de favorecernos, de sernos propicio? Entonces, nos rechaza, ya no nos es propicio, nos da la espalda, no nos muestra su rostro. O sea, aquí tenemos estos dos términos extremos que manifiestan o expresan lo que el orante está pensando en su interior, lo que él medita, lo que su espíritu indaga, lo que se pregunta. Y luego tenemos en los versos 9 y 10, pues esta forma de unificar las mismas expresiones o repetirlas. Se habrá agotado para siempre su misericordia. Vean, se agota su misericordia. Se ha terminado para siempre su promesa. ¿Habrá olvidado Dios su bondad o ha cerrado con ira sus entrañas? Vean, esta parte está encerrada por las entrañas o la misericordia. Abre esa pregunta, se ha agotado su misericordia, y cierra esta parte con
ha cerrado con ira sus entrañas. Las entrañas son la misericordia. Hace referencia a esta parte interna que se estremece con ternura por el Hijo como una madre. Entonces, así Dios puede enternecerse por sus hijos, pero aquí el orante dice, se agotó su misericordia, cerró con ira su mano para las entrañas, cerró sus entrañas, ya no expresa su misericordia. Y en medio pues está lo referente a la ley, a la promesa. Se terminó su promesa, se olvidó Dios de su bondad. O sea, su promesa es su bondad. Pero aquí está la situación que él vive o lo que él se pregunta. ¿Por qué estoy viviendo así? ¿Será que Dios nos abandonó? Ya la bondad de Dios no se manifiesta, como que se agotó su misericordia o se cerró la puerta de su misericordia. ¿Qué me queda entonces? ¿Qué dice el orante en el verso 11? Esta es mi pena. O sea, qué pena la que yo tengo. Esta es mi angustia, este es mi dolor, este es mi sufrimiento, esta es mi pena, que se ha cambiado la diestra del Altísimo. Es decir, se ha paralizado la diestra del Altísimo. Esta expresión de la diestra del Altísimo se utiliza para hablar de las obras maravillosas que Dios realizaba con su pueblo. Podemos ver el Salmo 44:4, Salmo 89:14, Salmo 118:15. Es decir, la mano poderosa, la diestra del Altísimo para hacer grandes obras en favor de su pueblo. Pero dice aquí que se ha cambiado esta diestra, es decir, se ha paralizado, ha dejado de funcionar. Entonces, la diestra del Altísimo ya no actúa en mi favor. En Deuteronomio 28:63 dice, y así como antes el Señor se complacía en hacerlos felices y numerosos, luego se complacerá en destruirlos y en exterminarlos. Es decir, como que esta es la experiencia del orante. Dios ha utilizado en la historia la mano poderosa para salvar, para hacernos numerosos. Ahora la ha cambiado, ahora nos deja sufrir. Expresa el orante este lamento que él está experimentando, que él está viviendo. Segunda parte del Salmo es sobre todo ese himno histórico del recuerdo de las hazañas del Señor. Recuerdo las proezas del Señor. Recuerdo tus antiguos portentos. Considero tus obras magníficas. Considero tus hazañas. 4 expresiones para hablar de las obras maravillosas de Dios. Proezas, antiguos portentos, obras magníficas, hazañas. Es decir, en forma general, esta pequeña introducción para decir el recuerdo glorioso del pasado. Versos 14 al 16. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que obra maravillas. Mostraste tu poder a los pueblos. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Esta expresión es sapiencial y también profética. Los caminos del Señor son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Es decir, el mismo Isaías expresa esta forma. Isaías 55,
como superan el cielo a la tierra, así mis pensamientos a sus pensamientos, mis caminos a sus caminos. O sea, el pensamiento de Dios, el camino de Dios supera absolutamente todo. Entonces, ¿qué Dios es grande? No hay otro Dios como nuestro Dios. ¿Y cómo se ha manifestado este Dios? Haciendo maravillas, mostrando su poder, salvando a su pueblo, conduciéndolo, destruyendo a los enemigos, rescatando a Jacob y a José. José, pues que es el hijo predilecto de Jacob, pero que el mismo Jacob pues ha recibido a estos dos hijos de José y los ha incluido junto con los demás hijos en las tribus. Entonces, de alguna manera, Efraín y Manasés, los hijos de José, pues representaban también una parte del pueblo. Pero aquí aparece la expresión Jacob y José, quizá no tanto para hacer referencia a la totalidad del pueblo como norte y sur, pero sí como para favorecer o para hablar del rescate. Jacob no era el primogénito, pero fue rescatado, o los hijos de Jacob rescatados. Y José también rescatado, vendido por sus hermanos, pero rescatado, conducido por Dios. Y de este Jacob, que va a llegar con sus hijos a Egipto, también José, que va a ser el principal en Egipto, pues de ahí como que representan a todo este pueblo que será liberado, que será rescatado. Esta parte también es muy semejante al capítulo 15 del Éxodo, donde va mostrando las maravillas que Dios realiza rescatando y salvando a su pueblo. Aparte de Éxodo 15 se puede ver también Isaías 25:1, Salmo 78:12, Salmo 88:11. Ese recuerdo de las maravillas del Señor. Versos 17 al 21, ya la descripción propiamente de este paso del Mar Rojo y la conducción por el desierto. Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar y tembló, las olas se estremecieron. Ante la presencia de Dios, el mar tiembla, es decir, la creación se estremece. Las nubes descargaban sus aguas, retumbaban los nubarrones, los rayos zigzagueaban, rodaba el fragor de tu trueno, los relámpagos deslumbraban el orbe, el mundo, la tierra retiembla estremecida. Son expresiones de una manifestación de Dios, es una teofanía de Dios, así como tiembla la tierra, como hay nubes, como hay tormenta, como hay truenos. Cuando Moisés sube al monte, Dios baja para darle los mandamientos. Así, el mismo mar que se abre, esa tierra que responde a la presencia de Dios, el mar, el agua, es decir, es una teofanía. Dios manifiesta su poder o manifestó su grandioso poder salvando a su pueblo. ¿Cómo? Dice, tú abriste un camino por las aguas, un sendero por aquellas aguas caudalosas, no quedaba rastro de tus huellas. Es decir, se volvió a cerrar el mar sin saber por dónde, algo que solo Dios puede hacer. Y luego guiaste a tu pueblo como a un rebaño por la mano de Moisés y de Aarón. Guiaste a tu pueblo. Entonces, ¿para qué le sirve al orante
este recuerdo glorioso parece que le ayuda a él a confiar nuevamente en Dios. El orante había puesto la mirada solo en su propia situación, solo en su angustia, solo en su dolor, pero se había olvidado de Dios. Se acordaba de Dios en algún momento, en el primer momento, y se acordaba de algo que había hecho Dios, pero para sentirse más mal todavía, para decir, pues ese Dios me abandonó, ese Dios no me quiere, ese Dios me ha dado la espalda. Esa es mi pena, que ya la diestra del Altísimo no actúa para mí, en mi favor. Pero en este segundo momento, el recordar las grandes obras de Dios, cómo rescató a Jacob y cómo rescató a este José que había sido vendido como esclavo, y cómo rescató a su pueblo también esclavo desde su dolor, también puede Dios rescatar al orante. Este segundo momento de pensar en Dios, en sus obras, es más favorable para el salmista para seguir confiando en Dios. Queridos hermanos, ¿cómo nosotros oramos a Dios? ¿Cómo nosotros oramos con este salmo? ¿Qué hacemos ante una situación difícil? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos pasando por situaciones semejantes a las del salmista, del orante? Ante una crisis personal, familiar, social. ¿Cómo es nuestra meditación? Podemos leer también este salmo incluso a la luz de la experiencia del hijo pródigo. ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí estoy carente, estoy pasando necesidad? Así el salmista puede pensar, ¿cómo me siento yo con este dolor, con esta angustia? ¿Por qué no pensar en mi Padre Dios, en todo lo que Él puede hacer, en todo lo que Él hace? ¿Cómo estando con mi Padre Dios las cosas son diferentes? Para no encerrarme en mí mismo, en mi propia situación, sino pensar en Él, confiar en Él. Él nos dirá siempre, Dios nunca abandona. La palabra nos enseña que Dios nunca nos abandona. El pueblo en el destierro estaba constantemente diciendo, Dios me ha abandonado. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está su poder? ¿Dónde está su gracia? ¿Dónde está su misericordia? Nos ha abandonado. Y por eso Isaías va a decir en el segundo cántico, Isaías 49, verso 15, ¿acaso puede una madre olvidarse del fruto de sus entrañas? Y aunque hubiera alguna, yo nunca me olvidaré de ti. Esas preguntas que se hace el orante, ¿será que Dios se ha olvidado de su bondad? ¿Será que se han cerrado sus entrañas? ¿Será que Dios nos ha rechazado para siempre? La pregunta es no. Siempre la pregunta es no. Dios nunca nos abandona. Dios nunca se olvida de nosotros. Jesús nos lo enseñará también en el capítulo 6 de San Mateo. ¿Por qué andan ustedes angustiados, preocupados? ¿Por qué van a comer? ¿Qué van a vestir? Teniendo un Padre que alimenta incluso a las aves, que viste a las flores del campo. Si esto hace por una ave que cuesta unas monedas, si esto hace por una flor que hoy nace y en la tarde se marchita,
¿cuánto no hará por ustedes que son sus hijos? Dios no nos abandona. Estas preguntas retóricas pues tienen una respuesta que es no, Dios nunca abandona. Pero hay que preguntarnos si esa sensación interna no viene causada por fijarme solo en mí, por quejarme solo de una situación, y no será que estoy apartando mis ojos de Dios, de su proyecto, de su mandato, de la vida que Él me propone. Hay que ponernos en manos de Dios, volver a Él nuestra mirada, hacer un recuento de cómo Él ha actuado en nuestra vida, en la vida de los demás, en la vida de la iglesia, para volver a confiar en Dios en esos momentos o situaciones difíciles. Que Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la próxima. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campana.